Bueno, para resumirlo en pocas palabras, KiCad es un software que tiene como objetivo el diseño del circuito impreso, ¿sí? Ese es su objetivo principal, que uno pueda lograr este diseño y que ese diseño después se mande a fabricar. Algunas cosas importantes de KiCad. Lo primero, bueno, acá está la URL de KiCad, ¿sí? En esta página ustedes van a encontrar todo lo que es la información de este software, y también se lo pueden bajar desde ahí. Una cosa importante sobre KiCad, y por lo cual lo elegimos para la materia del taller de electrónica, es que es software libre. Eso significa que uno se lo puede bajar en forma gratuita, lo puede usar, lo puede redistribuir, ¿sí? Y además, si uno supiera y tuviera los conocimientos de programación, se puede descargar el código fuente y hacerle modificaciones o mejoras o adaptaciones, ¿sí? Obviamente para eso hay que tener conocimientos de programación, pero el código fuente está ahí disponible. Eso nos permite, por ejemplo, instalarlo en todas las computadoras que usan los alumnos. Nos permite decirle al alumno: tomá, bájatelo, o darle un pendrive. Si el alumno no tuviera internet, por ejemplo, le damos un pendrive con el archivo grabado, con el instalador, sin ningún problema de licencias ni nada de eso. Otra cosa importante sobre KiCad es que es multiplataforma, ¿sí? Acá hay versiones para Mac, para Windows y para Linux. Bueno, yendo un poquito a lo que es el flujo de trabajo, ¿sí? Básicamente tenemos estas, a ver si puedo ver un poquito más. Tenemos estas etapas principales, ¿sí? Obviamente cada una de estas etapas agrupa otro tipo de tareas dentro de estas etapas, pero a nivel general lo importante es, primero, pasar por la etapa de ingreso del esquemático. Esto también se le llama captura de esquemático, y lo que hace lo que implica es, bueno, nosotros tenemos un circuito que queremos diseñar. Tenemos que saber cuál es ese circuito, y una vez que sabemos, ya está definido ese circuito, lo ingresamos a la herramienta, lo plasmamos en lo que se llama la parte de captura de esquemático. Una vez que ese circuito está plasmado en ese módulo, tenemos nuestro esquemático completo. La siguiente etapa es lo que es asociación de huellas, que significa a cada uno de estos símbolos que nosotros pusimos en el esquemático, que esos símbolos están representando un componente electrónico, le tenemos que asignar la huella, ¿sí? Pues se le dice huella, footprint, pisada. Básicamente la huella es lo que nosotros tenemos que dibujar en la placa, ¿sí? Los pads, las conexiones de cobre que tiene que haber en la placa para que yo pueda soldar ese componente adecuadamente sobre esa placa. Eso se llama asociar las huellas. O sea, a cada uno de los componentes que yo tengo en el esquemático le voy a asociar una huella. Una vez que hice esa operación, que terminé con eso, el siguiente paso es la parte de ir a dibujar, propiamente dicho, el circuito impreso, y lo podemos dividir en dos etapas principales. La primera etapa es posicionar todas esas huellas, ¿sí? en lo que sería el dibujo de mi PCB, y definir un borde tentativo de ese PCB. Y después, una vez que tengo esa etapa bien hecha, empezar a hacer las conexiones entre los componentes para reflejar las conexiones que están en el esquemático, ¿sí? Es importante haber ingresado el esquemático, porque de esa forma no nos deja el software hacer conexiones erróneas, ¿sí? Cualquier software moderno, no solamente KiCad, sino que cualquier software moderno de diseño de PCBs nos va a obligar prácticamente, o sea, uno lo puede saltar, pero es casi obligatorio hacer el esquemático primero para definir las conexiones, ¿sí? Después uno acá entonces ya disminuye la posibilidad de conectar mal alguna cosa. Obviamente, si está mal conectado en el esquemático se va a reflejar, así que es muy importante hacer bien el esquemático. Una vez que terminamos las etapas de posicionamiento y ruteo, a partir de ahí podemos generar diferentes archivos, ¿sí? Uno de esos archivos es el modelo 3D. El modelo 3D me va a servir a mí, por ejemplo, para ver cómo va a quedar esa placa antes de construirla, de fabricarla.
Y otra cosa que me sirve es para integrarlo con un gabinete, ¿sí? Normalmente hoy día cualquier electrónica de consumo que nosotros tenemos está dentro de un gabinete y normalmente esa electrónica hace interfaz, por ejemplo los LEDs o los botones, de alguna manera tiene que coordinar o coincidir con el gabinete que se está diseñando también. Para eso nos sirve el modelo 3D. Y después tenemos una serie de archivos de fabricación que son los que uno le manda al fabricante. Uno no le manda el diseño que hizo en el software, sino que le manda archivos generados, ¿sí? Esos archivos de fabricación se generan desde el programa y se mandan al fabricante. Yo hago siempre la asociación o el paralelo entre estar en un documento, en un procesador de texto haciendo un documento, un Word, imagínense, y después uno genera el PDF y manda el PDF, no manda el archivo original. Sí, bueno, eso es una analogía así similares con los archivos de fabricación. Uno no manda el diseño, manda los archivos de fabricación. Finalmente eso le llega al fabricante y si está todo bien se pone a fabricar. Tenemos dos etapas, acá lo podemos dividir en dos etapas. Una es la fabricación del PCB, o sea la placa sola, ¿sí? La placa del PCB con el dibujo que nosotros hicimos, y la otra etapa es soldar los componentes ahí arriba, que es la etapa de armado, ¿sí? Se dividen en esas dos etapas. Fabricación, cuando uno dice fabricación es el PCB solo, y después el armado es montar los componentes, armado o montaje es montar los componentes sobre ese PCB. Bueno, el programa vamos a llegar con este flujo en la demo. En esta demo voy a ir haciendo estos pasos que comenté, ¿sí? Y antes de empezar les comento, ustedes van a estar viendo mi pantalla con el software que yo les voy a estar mostrando todos los pasos, pero voy a estar usando cosas que no van a ver. Es importante mencionar que en KiCad la ruedita del mouse, es importante usar un mouse con ruedita, porque la ruedita sirve para hacer la operación del zoom muy rápidamente, sin tener que ir a los botones o a las opciones de zoom. Y después con el botón central, acá el mouse en la ruedita siempre tiene un botón. Con ese botón, cuando yo lo aprieto y muevo el mouse, hago una operación de paneo. Eso me va a permitir moverme muy ágil, por lo que es tanto en el esquemático como en el PC. Y después voy a estar usando algunas teclas para no estar entrando al menú contextual a cada rato, porque son teclas básicas que se usan muy seguido. Son muy fáciles. La letra M la tecla M para mover un componente, la R para rotar un componente, la E para editar y la C para clonar un componente, ¿sí? Y después la tecla de backspace, la de retroceso o la de delete, cualquiera de las dos, cuando yo selecciono un componente y aprieto esas teclas lo borro, ¿ah? Así que bueno, voy a ir a la parte de KiCad. Aguarden un segundito. Bien. Entonces lo primero que hago yo es voy a correr KiCad. Yo lo lanzo así, ustedes si se lo instalan van a tener un iconito. Cuando corremos KiCad aparece lo que es el administrador de proyectos, ¿sí? Ese administrador de proyectos básicamente me va a permitir crear proyectos nuevos, ¿sí? O editar los proyectos que yo ya tengo. Acá, como siempre, KiCad, cuando uno abre el proyecto, abre el último proyecto que se hizo, que es sobre el cual yo voy a trabajar. En el caso de que ustedes abran un proyecto nuevo, es archivo, nuevo proyecto, ¿sí? Se abre desde cero. Siempre KiCad va a usar un directorio nuevo, va a crear un directorio y ahí adentro va a poner todos los archivos que corresponden al proyecto, que son estos que se están viendo acá, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya abrí mi proyecto. Vamos a hacer de cuenta que este es un proyecto nuevo. Y le voy a dar al primer icono, que es el editor de esquemático. Bueno, acá se abrió el editor de esquemáticos. Supuestamente esta hoja tendría que estar vacía, ¿sí? Yo acá simplemente tengo anotaciones de los pasos que voy a ir haciendo. Y tengo una idea, que esto lo puse, no debería estar, es una idea del ejercicio que estamos haciendo. Nuestro diseño va a ser una matriz de LED de 3×3 y va a ser un impreso doble faz, o sea de dos caras, ¿tá?
Entonces, el primer paso es, vamos a maximizar un poquito esto. El primer paso es traer los componentes que yo voy a usar. Para eso tengo este simbolito acá a la derecha. Aprieto acá. Acá va a tardar un ratito en cargar las bibliotecas de símbolos. Es decir, cuando nosotros instalamos KiCad, viene con un montón de símbolos y un montón de huellas, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo tengo todas las bibliotecas, podría buscarlo y fijarme en los componentes que yo quiero. Obviamente, para usar este programa en forma fluida hay que conocer, ¿sí? Al principio es una de las cosas que más tiempo lleva, es conocer cómo están organizadas las bibliotecas y qué componentes hay. En este caso, yo quiero un LED, así que acá en la herramienta de búsqueda pongo un LED. Acá lo primero que me sale es un LED, así que le doy a aceptar. Y ahí me trajo el LED, ¿sí? Para poner el LED. Y lo segundo que voy a necesitar es un conector. Así que voy a poner la palabra clave acá con. Y yo sé que el que quiero está en la biblioteca Connector Generic, que son conectores genéricos. O sea, voy a poner un conector cualquiera. Después, cuando le asigno la huella, ahí sí busco cuál es el conector específico que yo quiero. Acá yo voy a usar uno de 3. ¿Sí? Y lo voy a poner de esta manera acá arriba. ¿Está? Acá yo ya tengo los componentes que necesito usar. Lo único que tengo que hacer, lo que voy a hacer ahora es, voy a copiar. De este necesito 2. Uno lo pongo acá. Y de este necesito 9. Así que lo voy a ir, vamos a ponerlos así. Vamos ahí. ¿Sí? Esta es la parte que más demora, pero los copio en vez de ir a buscarlo otra vez porque es más rápido. Podría ir y buscarlos otra vez. Bien, ahí tengo todos mis componentes, ¿sí? Vamos a ir los organicé también, ya están casi listos para conectarlos, así que el siguiente paso que voy a hacer es conectarlos. Para eso la idea es conectar, la herramienta para conectar, hacer las conexiones es esta rayita verde que está acá, ¿sí? Entonces vamos con esa rayita, voy a conectar todos los ánodos juntos. Fíjense que, bueno, a veces para hacer bien la conexión hay que hacer un poquito de zoom porque si no lo puede llegar a tomar mal. Fíjense que yo a medida que voy conectando se van poniendo esos puntitos, ¿sí? Que indican que ahí los cables se están tocando, ¿sí? Si dos líneas se cruzan y no están esos puntitos, significa que no se están tocando. O sea que se cruzan una por encima de la otra, pero no se tocan. Ahí está. Bien, ahí yo ya conecté entonces todos los ánodos. Vamos a conectar los cátodos. Ahí está. Vamos a tratar de que quede más o menos prolijo, pero bueno. Cuando se da esta parte, antes de esto se ven mucho de cómo tiene que ser un esquemático, ¿sí? Se dan algunos consejos, esas son cosas que
no siempre se ven inclusive en toda la carrera, cómo hacer un esquemático para que quede prolijo, ¿sí? Es muy importante el esquemático porque es lo que después nos va a ayudar a hacer la parte nos va a ayudar a hacer el PCB y nos va a ayudar a interpretar ese circuito, a corregirlo, a mejorarlo, a medir sobre ese circuito. Bueno, acá me quedó más o menos, pero ya está todo conectado. Lo siguiente que tengo que hacer, fíjense que si ustedes ven acá los componentes, dice diodo, de diodo y signo de pregunta, ¿sí? Igual que J, signo de pregunta. Eso significa que le falta la numeración a las referencias. Para eso vamos a numerar automáticamente. KiCad tiene una herramienta que es esta para numerar automáticamente. Entonces le doy, o sea, no la fue numerando a medida que yo los traje, los fui poniendo. Así que le damos a la herramienta de numeración. Acá tenemos algunas opciones que no voy a explicar por cuestiones de tiempo y le damos a anotar. Y acá me dice todo lo que se anotó, todo lo que se numeró, ¿sí? Le doy cerrar y ahí veo que está todo ya numerado, ¿sí? Lo siguiente que yo tendría que hacer para que este esquemático quede prolijo es, fíjense que acá me quedaron algunas referencias sobre las líneas. Bueno, tendría que ordenar, esto se puede con la letra M, podemos mover y que eso quede más o menos prolijo, ¿sí? Siempre es algo que hay que hacer en el esquemático, hay que dejarlo prolijo. Y siguiente paso, vamos a ejecutar un chequeo que se llama el ERC, Electrical Rule Check, que lo que va a estar chequeando es que yo haya conectado todo, que no haya dejado nada abierto. Chequea algunas propiedades de pines, de compatibilidad entre pines de distintos, si por ejemplo si hay dos salidas que se conectan al mismo nodo, me lo va a avisar. Esta herramienta es esta que está acá, la vaquita de San Antonio, ¿sí? Simplemente le damos y le voy a dar a ejecutar, y si me pone finalizado y 0 errores significa que por lo menos así errores groseros de que me falte conectar algo no hay, ¿tá? Eso me va a permitir pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de asociación de componentes. La etapa de asociación de componentes, hay varias formas, hay 3 o 4 formas de asociar los componentes. Yo voy a explicar la que a mí me parece más útil, más que nada para diseños medianos y grandes. Es esta herramienta que está acá, que se llama CBPCB, al lado de la vaquita de San Antonio. ¿Sí? Le damos a esa herramienta. Me va a abrir otra ventana, donde yo tengo los componentes de mi diseño, ¿sí? Y acá tengo los dos puntos y ahí tiene que venir, tengo mi trabajo acá es completar la huella, ¿sí? Que tiene que tener ese componente. Para eso tengo acá todas las bibliotecas de huellas, tengo acá las huellas dentro de esas bibliotecas, de este lado, y acá tengo unos filtros. Lo que yo voy a hacer al principio, le voy a quitar todos los filtros. Si yo quito todos los filtros, de este lado van a pasar todas las huellas, fíjense. Tengo 11.594 huellas, ¿sí? Hoy día KiCad, cuando uno se instala KiCad, viene con más de 11.500 huellas. Eso es un trabajo muy importante que ha tenido en las últimas versiones KiCad, de juntar y consolidar huellas para que uno no tenga que estar buscándolas por fuera del programa. Significa también que tiene que ser un caso muy especial para que uno vaya a buscar una huella fuera de KiCad. A veces hay algunos casos especiales, integrados especiales, pero tenemos que primero darle una oportunidad a KiCad, a las huellas que están dentro de KiCad, porque hay un montón. Bueno, entonces yo acá voy a usar algunos filtros. Los filtros me ayudan obviamente a 11.000 huellas. Si yo las recorro una por una me llevaría mucho tiempo, o tener que conocer 11.000 huellas no se puede. Entonces están estos filtros que me van a ayudar a seleccionar esas huellas. Yo acá voy a usar el filtro de palabra clave y voy a poner LED. Y acá me salen unas sugerencias. Si yo más o menos conozco las bibliotecas, yo sé que quiero un LED de montaje superficial y quiero un LED 0805, así que voy a elegir uno de estos. Elegir este. Si yo tengo dudas por el nombre, no me alcanza para saber cómo es esa huella, tengo este iconito acá, donde me muestra cómo es la huella. Y si tengo más dudas, tengo este iconito acá, que me muestra cómo es
el modelo 3D de esa huella. Vamos a darle un tiempito. ¿Está? Ahí me muestra cómo es el modelo, ¿sí? 3D de esa huella. ¿Está? Si yo cambio de huella, se actualiza esta ventana. ¿Está? Bueno, yo voy a elegir esta. Entonces, una vez que elegí que quiero un LED de montaje superficial 0805, le doy doble clic y se asigna. Al diodo 1 le asigné esta huella. Voy a hacer así con los demás. Y ahora voy a pasar a conector. Para el conector no voy a dejar de usar este filtro. Voy a poner el filtro de número de pines. O sea, va a buscar huellas que tengan el mismo número de pines. Y voy a usar el conector del filtro de biblioteca. Y ahí voy a buscar la biblioteca que yo ya sé que tiene las pineras, que es Connector. Son todas las que empiezan con Connector, ¿sí? Tienen conectores. Y acá yo voy a usar pin header 2,54 milímetros, que es la donde están las pineritas comunes. De estas veo que hay varias que tienen 3, ¿sí? Hay 2 de montaje superficial y hay 2, una horizontal y otra vertical. ¿Qué es la horizontal? Bueno, la horizontal tiene el pin hacia el costado, fíjense, ¿sí? Y la vertical lo tiene así. Yo voy a elegir la vertical, ¿sí? Ahí se ve. Entonces, para hacer la asociación simplemente le doy doble clic. Y ahí terminé con la asociación de componentes. Esto que yo hice rápido, en realidad, cuando estamos en un diseño real, les va a llevar un poco más de tiempo, porque si uno se equivoca en asignar la huella, después no se puede soldar bien el componente, ¿sí? Bien, entonces una vez que hice la asociación, ya es momento de pasar al PCB. Para pasar al PCB, lo que se hace es, se genera un archivo que se llama netlist y después desde el PCB se lee ese archivo netlist. Yo voy a hacer esa operación con esta herramienta que es actualizar placa desde esquema, que lo que va a hacer justamente es eso: genera el archivo netlist del esquemático. El archivo netlist tiene información de qué componentes hay y cómo están conectados entre sí, o sea, los nodos, cómo están definidos. Y después abre el PCB y lee ese archivo. Todo eso lo hace sin que yo lo vea, pero por debajo sí está ocurriendo eso. Le doy así y esperamos un ratito. Me abre el diseño me abre el PCB, que va a estar vacío. Yo acá tengo unas anotaciones, pero ya estoy agregando algo. Pero me trae todos los componentes, ¿sí? Y me dice 0 errores. Si acá hay un error, tengo que prestar atención a ver qué es lo que pasó, porque puede ser que me esté faltando algún componente que no encontró la huella. Entonces le doy actualizar PCB, cerrar, y fíjense que ahí me trajo todos los componentes, ¿sí? Que va a tener mi diseño, las huellas ya. Bien. El siguiente paso que habíamos dicho que tenía que hacer lo principal era pasar por la etapa de posicionar estas huellas. Posicionar las huellas también lleva mucho trabajo y uno tiene que buscar que las conexiones sean cortas y que se puedan resolver después con las pistas que vamos a trazar. En este caso yo voy a posicionar los LEDs, voy a usar, es muy importante para la parte de posicionamiento el uso de la grilla. La grilla básicamente es que el espacio que yo estoy trabajando está discretizado, tengo saltos, ¿sí? Y el valor de la grilla me va a decir de qué distancia son esos saltos. Entonces yo acá le doy una grilla de 5 milímetros. Voy a habilitar ahí la visualización de grilla y no sé si se llega a ver que hay unos puntitos ahí. Vamos a agrandar porque me parece que no se va a ver. Bueno, sí, ahí ya está en cruz. Fíjense, yo le voy a poner que se vea como líneas, ¿sí? Ahí se ven las líneas, esas líneas que se están viendo, en realidad me está representando la grilla. Yo lo puedo ver como líneas o lo puedo ver como un puntito.
Entonces voy a empezar a posicionar mis componentes. Obviamente yo ya para eso, bueno, elijo el componente, aprieto la letra M, ¿sí? Y lo traigo. Lo voy a poner en el centro, en un punto. Después agarro el componente que está abajo. Yo ya más o menos sé cómo se resuelve este circuito, pero si no, bueno, acá hay un trabajo de análisis, ¿sí? Pero simplemente letra M, si tuviera que rotarlo, letra R, ¿sí? Y lo voy posicionando en una grilla de 5 milímetros. Fíjense que al elegir la grilla me facilita mucho, no tengo que andar, esto está perfectamente, cada uno está a 5 milímetros del otro, no tengo que andar midiendo demasiado fino, porque mis saltos, ¿sí? No me puedo equivocar, son de 5 milímetros. Ahí se ve, ¿sí? Vamos a poner el último, los últimos dos, ahí está. Bien, lo siguiente es poner los conectores. Lo que tengo que tener en cuenta es que estos conectores, como yo voy a hacer un PCB donde los LEDs están de un lado y el conector está del otro, los voy a invertir, o sea, los voy a poner en vez de arriba, los voy a soldar del lado de abajo, entonces los voy a invertir. Le doy acá a invertir, eso lo voy a poner del otro lado y este también lo voy a invertir. Ahí está. Y ubico acá, si quiero puedo bajar a grilla de 1 milímetro. Vamos a bajar para poder posicionar un poquito mejor esto. Vamos a hacerlo ahí y ahí. Ahí está. Bien, siguiente paso, vamos a quitar esto. Vamos a quitar porque me molesta demasiado. Bien. Siguiente paso que voy a hacer yo es definir un borde de PCB. Para eso tengo que, acá no lo expliqué, pero hay un selector de capas. Estas son las capas que yo después voy a mandar a fabricar, ¿sí? Imagínense el PCB como un sanguchito con diferentes capas. Cada una de esas capas representa, para el fabricante representa un proceso de fabricación. Entonces yo voy a elegir la capa que tiene que ver con el borde de PCB, que es esta que está acá, que dice Edge Cuts, seleccionando acá y viendo que se coloca esta flechita ahí, que significa que yo estoy trabajando ahora en esa capa. Y voy a ir a la herramienta esta que está acá para hacer un dibujo de líneas sobre este diseño. Entonces voy a hacer el trazado. ¿Sí? Y ahí dibujé el borde del PC. ¿Sí? Me dejé bastante espacio, esto podría comprimirlo un poquito más, pero ahora lo vamos a dejar así. Bueno, el siguiente paso es la etapa de ruteo, ¿sí? Pero antes de empezar, muy importante, antes de empezar con la etapa de ruteo, siempre conviene configurar adecuadamente los parámetros con los que yo voy a rutear. De esos parámetros, acá yo me anoté los parámetros importantes. Vamos a usar el ancho de pista, ¿sí? ¿Qué ancho de pista? Eso tiene que ver con el tamaño de los componentes que yo voy a usar y tiene que ver con las capacidades del fabricante, qué pista tan finita puede hacer. No me conviene hacer pistas muy finitas porque se pueden abrir, el fabricante se puede equivocar y hacerlas mal. Entonces siempre la pista, cuanto más ancha, mejor dentro de ciertos límites. Así que yo acá le voy a dar 0,5 milímetros, que es un tamaño cómodo. Inclusive 0,5, 0,6 se pueden llegar a hacer a mano la placa en forma casera. Y después otra cosa importante, cuando yo use vías, las vías van a conectar el cobre que está arriba con el cobre que está abajo. Esto es un PCB de 2 capas. El tamaño de la vía también, si yo la hago muy chiquita,
Eso me sirve a mí para generar espacio en el PCB y trabajo cómodo, pero es más difícil para el fabricante hacer una vía chiquita. Entonces le voy a dar el diámetro exterior de 1 milímetro y 0,5 de agujero. Y después otro parámetro importante es el margen general. El margen general es la distancia mínima a la que pueden estar dos objetos, ¿sí? Esto tiene que ver con la probabilidad de cortocircuito y tiene que ver con el proceso de fabricación que tiene la persona que va a fabricar esto. Acá también lo mismo, para que la placa sea más segura yo tengo que ese margen llevarlo a lo máximo que pueda. Entonces voy a ir a esta herramienta acá, el iconito acá arriba a la izquierda. Acá yo voy a seleccionar varias cosas de las placas, no voy a entrar en detalle porque se nos va el tiempo, pero por ejemplo acá tengo un PCB que es de 2 capas. Si quisiera un PCB de más capas, lo tengo que tocar acá. Acá estamos trabajando en 2 capas, así que lo dejo por defecto. Después acá tengo para elegir las vías. Vamos a suponer que esto arranque en 0. Yo acá voy a ancho de pistas que voy a usar, ¿sí? Entonces acá voy a darle, dije que iba a usar de 0,5, ¿sí? Ok, 0,5 milímetros de ancho a la pista. Y vamos a suponer que quiera, no sé, por las dudas, un 0,8 y 1 milímetro. Total, pongo esas, después si las uso o no, no pasa nada. Bien, y después acá el tamaño de vía. Dijimos que tenía de diámetro, la que íbamos a usar era 1 milímetro y de agujero, y vamos a ponerle 0,5. Es una vía bastante cómoda para que un fabricante de PCB la fabrique. Y después lo siguiente que tengo que configurar es el margen mínimo. Acá hay otras cosas para configurar, yo me voy a enfocar solamente en este parámetro que es el margen general, que básicamente es la distancia mínima entre una pista y otra pista, entre dos pads de diferente nodo, ¿sí? Entre cualquier estructura de cobre que sean de diferentes nodos, el programa va a intentar respetar esa distancia mínima. Acá yo, bueno, voy a poner, ya está puesto, pero pongo 0,5 milímetros. Por defecto Kika trae un margen mucho más chico, así que esto conviene siempre agrandarlo lo más que se pueda. Bien, acá le doy a aceptar, entonces ya estoy listo para hacer la parte de ruteo, que es tirar las pistas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para tirar la pista? Voy a elegir acá arriba, elijo, fíjense que acá están los valores que yo puse. Este es el mínimo que trae KiCad y estos son los valores que yo puse. Voy a elegir la pista de 0,5. Voy a elegir la vía de 1,05. Voy a elegir una grilla. Como hice el borde lo hice en grilla de 1 milímetro, voy a elegir una grilla de 0,5, estar un poquito más cómodo. Y después lo siguiente que me queda es elegir en qué capa quiero hacer las pistas. Como los LEDs están arriba, yo voy a empezar, están soldados sobre la capa de arriba, voy a empezar tirando pistas sobre la capa de arriba. Elijo la capa en la que quiero rutear. Y después elijo la herramienta de ruteo, que es esta que está acá. ¿Sí? Es esta liñita verde, es para hacer pistas. Entonces, una vez que tengo todo preparado, simplemente es ir, ¿sí? Y conectar. Fíjense que veo la pista en rojo, porque el rojo es para la capa superior y verde para la capa inferior. Y además veo unas líneas grises alrededor de esa pista. Esas líneas grises están representando el margen, ¿sí? Significa que si yo me acerco a otro nodo, no puedo tocarlo, no me va a dejar, ¿sí? Tocar otro nodo dentro de la línea gris. ¿Sí? Es como el área de exclusión, es el margen que yo acabo de elegir. Entonces, bueno, voy a ir a conectar esto. Ahí conecté el primero. Fíjense que cuando yo elijo el nodo para rutear, me resalta a dónde tengo que ir o a qué puntos puedo llegar a tocar. No puedo ir a cualquier punto del circuito. Esto está definido en el esquemático, ¿tá? Entonces vengo acá y además fíjense que cuando yo voy consolidando las líneas, fíjense que acá hay una línea, estas líneas blancas están representando las conexiones del esquemático, ¿sí? Pero cuando yo las consolido con una pista, desaparece porque esa conexión ya está hecha con una pista verdadera, ¿no? Las líneas blancas son como ayudas para ver cómo es la conexión de ese circuito. Entonces voy a seguir ruteando esto. Estoy conectando todos los
ánodos. ¿Sí? Fíjense que esta parte es fácil. Acá simplemente estoy dando clic para arrancar y clic para finalizar. ¿Sí? Ahí conecté todos los ánodos y me queda la parte de conectar los cátodos. Para conectar los cátodos, el primero, fíjense, lo puedo conectar sin ningún problema. Pero el segundo ya no puedo pasar por acá porque estaría poniendo en corto. ¿Sí? No. Además del programa, si quiero pasar, mueve la otra pista. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer acá es cambiarme de capa. Para eso yo voy a apretar lo que es la letra B corta. Bueno, me olvidé de ponerla en los shortcuts, pero la letra B corta lo que hace es colocar una vía. ¿Sí? Y cuando coloco una vía, se coloca la vía y automáticamente cambia de capa. ¿Sí? Fíjense que ahora el trazo es verde porque está por la capa inferior. ¿Ah? Entonces vengo hasta acá. Acá tengo que volver a la capa superior donde está el LED, así que voy a colocar otra vía. ¿Sí? Cada vez que coloco una vía, automáticamente el software cambia de capa. ¿Sí? Ahí conecté todos los cátodos, lo que serían las filas. Bueno, voy a hacer este, vamos a hacer este. Ahí se me cortó. Ahí está, y me queda la última. Para la última no me va a hacer falta. Como no se me cruzan las líneas, vamos a hacer ahí. Bien, ahí ya terminé. Fíjense que acá podría redibujar el circuito, el borde y hacerlo más ajustado. ¿Sí? Pero básicamente terminé de lo que es el ruteo del PCB. Lo siguiente que tengo que hacer es hacer un chequeo, a ver si respeté todas las reglas que yo puse. Ese chequeo es igual que el iconito es el mismo que tenía en el esquemático, pero acá se llama DRC, Design Rule Check. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer es, va a chequear que se cumpla esto que yo puse del margen, el mínimo ancho de pista. ¿Sí? Chequea varias cosas. Acá le doy chequeo, me da 0 errores. Y otra cosa que puedo hacer es listado de no conectados, me va a avisar si yo me olvidé. A veces uno se olvida, si es un diseño muy grande puede haber alguna liñita que se olvidó, alguna cosa sin conectar que quedó. ¿Tá? Acá me dio todo 0 errores, así que le doy cerrar. Y digamos que termine con esta etapa de lo que es el ruteo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver la parte de modelo 3D. Para el modelo 3D simplemente es venir acá, ver, visor 3D. A ver por dónde está. Acá está. Ahí atrás. En el visor 3D yo puedo, bueno, voy a ver un modelo de esa placa. ¿Sí? Fíjense, veo las pistas que yo hice por la capa inferior. Veo las pistas que hice en la capa superior. ¿Sí? Los componentes. Esta es la serigrafía. Quedó bastante bien, pero yo la podría acomodar. Podría agregar, por ejemplo, un texto acá explicando con el modelo el modelo de la placa, el nombre, lo que sea.
Y bueno, yo acá ya tengo mi circuito. Lo que voy a hacer ahora es, voy a generar el modelo 3D para llevarlo a un software de trabajo con modelado 3D, y para eso lo que hago es en la función de archivo exportar, le doy archivo exportar, en este caso voy a exportar el BRML, también tiene para exportar step, ¿sí? Lo exporto, tiene las opciones, le doy a aceptar, ¿sí? Y fíjense, ahora voy a ir a la parte de donde están los archivos de esto, a ver. Fíjense, acá yo tengo este archivo que se acaba de generar con el modelo, ¿sí? Si yo lo abro, vamos a abrirlo con una herramienta para trabajar modelos 3D que es FreeCAD. Esto se puede abrir con cualquier otra herramienta de modelado, donde uno agarra el diseño físico, el modelo 3D del PCB, lo junta con el gabinete y se fija cómo queda eso, o ajusta el gabinete o el diseño, si es que hay que ajustar el diseño, se ajusta para que esto funcione. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el modelo 3D en un software de diseño. A mí me gusta probar esta opción que dice, a ver dónde está, esta. Sí, acá yo este programa no lo sé manejar completamente, pero acá yo puedo agarrar el modelo 3D de un gabinete y tratar de integrarlo a ver si eso funciona. Bien. Bueno, lo último para mencionar es cómo se generan los archivos para mandar a fabricar. Esos archivos se generan con este iconito que dice trazar, ¿sí? Acá le damos a este iconito, me aparece el menú para generar. Acá es importante tener que seleccionar Gerber. También me sirve para generar PDF, CBG, son cosas que me pueden servir para imprimir o para hacer algún otro proceso casero, pero lo que le va a servir al fabricante siempre son los Gerber. Y acá simplemente se seleccionan las capas de los archivos Gerber que uno quiere generar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, borde de PCB, cobre superior, cobre inferior, serigrafía superior, inferior, máscara antisoldante. Entonces son archivos que uno le manda al fabricante y después el fabricante fabrica el PCB con eso. Y acá se le da trazar. Cuando le damos trazar, acá en este diálogo acá me dice qué archivos se generaron. Fíjense que por cada capa, por cada una de estas capas de fabricación se generó un archivo. ¿Ah? También tenemos para generar archivo de taladrado. Eso es que el fabricante sepa, tengo un archivo donde lo mete una máquina y la máquina agujerea donde tiene que agujerear, ¿sí? Acá se le da generar archivo de taladrado y genera los puntos de RL que son los archivos de taladrado. Y lo último, bueno, para fabricar también, si queremos mandar la placa a ensamblar, tenemos acá la opción de archivo de fabricación, POS, archivo.pos. Ese es el posicionamiento. Es un archivo donde están los componentes del sistema y las coordenadas donde van esos componentes. Entonces esto el fabricante, el armador, lo mete en la máquina que es una pick and place, es una máquina robotizada que agarra los componentes y los pone sobre la placa. Y después eso se manda a soldar. Esto también se genera acá. Yo genero todos estos archivos, hago un zip y se lo mando a mi fabricante de PCB o mi armador. Acá, bueno, para mencionar, cuando yo genero los archivos Gerber, no lo voy a dar por una cuestión de tiempo, pero cuando yo genero los archivos Gerber, puedo ir al visor de Gerber, que es este que está acá. KiCad tiene un visor de Gerber. Vamos a mostrarlo simplemente muy rápido. Tengo un visor de Gerber. Y ese visor de Gerber me va a permitir cargar esos archivos que yo generé, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, o sea, la diferencia es que esto no es el diseño, son los archivos Gerber que se generan. La analogía que comenté antes es como que uno genera un PDF y antes de mandar el PDF abre el PDF a ver cómo quedó, ¿tá? Entonces acá están la información de esos archivos Gerber. Acá me olvidé.
¿sí? Ahí están por cada capa. Yo acá puedo elegir qué capas veo, qué capas no, ¿sí? Cada capa de fabricación, cobre inferior, cobre superior. Esto el fabricante lo que hace es meterlo a la máquina adecuada y se procesa la fabricación del PC. Bien, estamos terminando, ya me quedan, veo, en realidad ya me pasé del tiempo. Lo último para mencionar que me quedó colgado es que algo muy importante también tanto para la fabricación como para el armado es el listado de materiales. ¿Sí? El listado de materiales se le llama BOM, Bill of Materials. Ese listado de materiales se puede generar de varias maneras. En KiCad es muy flexible, tiene muchas herramientas complementarias para generar listado de materiales. Acá yo voy a mostrar una que es un plugin que se instala, que es este iconito que está acá. Esto por defecto no lo van a tener en KiCad, se tienen que bajar el plugin e instalarlo. Cuando ustedes le dan a este iconito, me abre un diálogo, le doy generar BOM y eso me va a abrir, ahí les muestro. Me va a abrir, o sea, ¿qué se generó? Se generó un directorio con una página web local, ¿sí? Y esa página web yo la puedo abrir con un navegador y acá veo el listado de componentes del circuito, ¿sí? Y puedo ir marcando, acá ya había marcado antes, puedo ir marcando cuáles armé o puedo seleccionar el componente y me dice cuál es. ¿Sí? Eso es una especie de listado de materiales interactivo. Pero si no, hay otros generadores que me generan simplemente una planilla de cálculo completa con todos los campos de información de cada componente. Esta opción es muy buena para cuando uno quiere identificar los componentes o está armando el componente, puede ir marcando a medida que va armando, ¿sí? Se pueden agrupar, está muy bien esta herramienta. Ahí están agrupados por tipo de componentes. Bueno, creo que con esto cubrimos todo. No sé si hay alguna consulta. Bueno, en el chat no hay ninguna consulta. Pero bueno, llegamos hasta acá. Quería agradecer mucho a la organización de este proyecto por la invitación a exponer. Espero que les haya servido la demostración. La idea un poco es mostrar, obviamente hay cosas que las hice muy rápidas, pero la idea era mostrar lo que hace la herramienta, mostrar un flujo de trabajo en forma sintética con un caso real. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias por estar ahí. La presentación va a estar en la sección de cursos en la página de enlace, el laboratorio abierto. Y bueno, cualquier cosa me contactan o cualquier duda que tengan. Listo, ahí cortamos. Muy bueno, salió todo bien. ¿Sí? ¿Salió bien? Bueno. Sí, perfecto. Listo, entonces. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Chao.